Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Has escuchado en alguna ocasión la palabra exclusivo o exclusividad? Cuando se utiliza esta palabra, nos da la idea o nos transmite el concepto de que solo será usado para cierto uso en específico. Cuando se habla de exclusividad, quiere decir que solo va a servir en un lugar, en un área o en un trabajo. Cuando hay artistas o trabajadores que firman un convenio de exclusividad, quiere decir que ellos no pueden trabajar, servir o atender a nadie más que no sea personal de su propio trabajo. Y el pasaje que acabamos de leer en Mateo, pues nos habla acerca sobre el intento que nosotros podemos tener como seres humanos de poder o de intentar servir a dos personas o a dos jefes o en este caso, como dice aquí, a dos señores. El Señor Jesús es el que lo explica y dice que es imposible, bueno, sí es posible hacerlo, pero nos va a causar conflictos y nos va a causar problemas. Este servicio al que se refiere aquí no es al servicio como el que nosotros conocemos regularmente. Lo que está tratando de decir aquí el Señor Jesús, lo que nos quiere transmitir a nosotros, es que nadie puede ser un esclavo o un doulos griego, ¿verdad? Nadie puede ser esclavo de dos señores o de dos curios. Cuando habla de la palabra curios, habla de un rey o un soberano o alguien de mucha importancia. Eh, lo que el Señor Jesús está diciéndonos acá es que no es posible tener a dos personas a las cuales nosotros les otorguemos o le rindamos nuestra vida, o que podamos tener a dos personas en suprema autoridad sobre nosotros. No se puede, o sea, ¿a quién le vas a obedecer? Cuando las instrucciones van iguales, no habrá ningún problema. El problema va a surgir cuando las instrucciones sean distintas o aún hasta contrarias. Ese es el caso de las empresas o los negocios en los cuales tienen dos jefes. Llega uno y dice una cosa y de ahí viene el otro y dice, ¿y por qué hiciste eso? Porque el otro me dijo, no, no hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Y después el otro dice, ¿por qué no lo hiciste como yo te lo pedí? O sea, mi abuelita decía, no, a dos puyas no hay toro valiente. Es una forma de decir exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, definitivamente no podemos tener nosotros a dos personas que ejerzan o les otorguemos o les permitamos que ejerzan suprema autoridad sobre nosotros. Y el Señor Jesús lo explica y lo dice, porque nos vamos a meter en problemas. ¿Cuáles problemas? Porque siempre va a haber la tendencia de apreciar a uno y a otro no. El que es más flexible con uno, el que es más bueno con uno, el que comprende más, el que es menos exigente, el que es menos estricto, nos vamos a ir casi siempre hacia ese lado.
Va a ser raro el que se vaya del lado del que es estricto, el que es exigente, del que es el que es más rudo con su forma de actuar, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús dice, sí se puede, pero no se meter en un problema. Entonces, lo mejor es no hacerlo. Y el Señor Jesús habla, o sea, se va al extremo, dice, porque uno puede detestar a uno, o sea, odiarlo, y al otro amarlo, ¿verdad? Yéndose hacia los dos extremos. O o voy a hacerme del lado de uno y me voy a ir en contra del otro que está en el otro lado. Porque voy a pensar como uno, pero no voy a pensar como el otro. Porque no voy a seguir la visión de uno ni su propósito, porque no me agrada, no me gusta y porque y voy a rechazar la visión y el propósito de otro porque simple y sencillamente no me gusta, no me agrada o qué sé yo, ¿verdad? Para poder entender esto eh, y poder saber qué es lo que nos quiere decir a nosotros, tenemos que recordar dos cosas acerca sobre los esclavos en el mundo antiguo, porque esto está en el contexto de la esclavitud y de aquella persona que es un amo, un señor o un dueño de un esclavo. Entonces, si esto está en el contexto de un esclavo señor, de un esclavo dueño, tenemos que entender dos cosas primordiales. Primero, un esclavo en ese tiempo no era una persona, era un objeto, era un instrumento de trabajo. Alguien tiene un perro porque quiere que cuide la casa, ¿verdad? Entonces deja de ser una mascota y es un instrumento de trabajo, ¿verdad? Alguien compra un caballo porque lo quiere poner a trabajar, entonces no es un animal, es un instrumento de trabajo. Por eso es que las personas que adquieren animales para trabajo los tratan mal, porque el concepto está en que son instrumentos de trabajo. Y por lo regular, un instrumento de trabajo se le exige y se forza hasta que truena o hasta que se descompone, ¿verdad? Como un taladro, como una sierra eléctrica, o le da uno hasta que ¡pum! Truena. Entonces, un esclavo en esos tiempos no tenía ningún derecho. Su amo prácticamente podía hacer con él lo que él quisiera. Él tenía derecho aún sobre su propia vida. Entonces, y eso iba a suceder durante todo el tiempo que ese esclavo viviera. El amo también podía darle la libertad si quisiera o negársela toda la vida si él quisiera. El amo podía venderlo, ¿verdad? Podía negociarlo, lo podía golpear, lo podía apalear, lo podía expulsar y lo podía hasta matar. Su amo era el propietario eh, tan propietario y tan dueño, ¿verdad? De que todo lo que tenía el esclavo era de él o lo que pudiera tener. En segundo lugar, eh, eh, el esclavo en los tiempos antiguos no tenía literalmente ningún tiempo que le perteneciera, a menos que su amo lo decidiera. Pero cada minuto, cada segundo de su vida, cada momento le pertenecía a su amo. Él era el que decidía cuándo dejaba de trabajar, cuándo dormía, si quería que durmiera o no durmiera, en fin, el amo era así, era un trato muy, pero muy, muy, muy cruel. Habían amos o dueños muy estrictos y muy severos, y habían amos muy nobles y muy buenos amos, ¿verdad? Pero esa era la situación en ese tiempo. En las condiciones actuales de vida, ¿verdad? Una persona tiene un horario de trabajo y fuera de ese horario de trabajo, pues puede hacer lo que quiera. Pero aún recordemos que si alguien está sujeto a un horario, en ese horario no puede hacer lo que él quiera, solamente debe hacer para lo que fue contratado.
Es una especie de esclavitud, pero hay una remuneración más o menos justa, ¿verdad? De lo que se puede hacer. Pero la verdad, yo no puedo salirme del trabajo si yo quiero, o yo no puedo ponerme a hacer otra cosa, no puedo ponerme a hacer cosas personales. No, o sea, en el trabajo estoy sujeto a hacer para lo cual he sido contratado. Entonces, esa era la situación de un esclavo en ese tiempo. Y en ese contexto fue que Jesús habló acerca sobre la exclusividad. El esclavo era exclusivo, total y completamente exclusivo de su amo. No podía tener otro amo. Y el Señor Jesús llega al extremo para decir, imagínense un esclavo, un esclavo que tuviera dos amos, ¿verdad? Eh, ¿A quién obedece? ¿A quién le hace caso? ¿Hacia dónde se va? A la larga, con el tiempo, va a tener que elegir. Y definitivamente nosotros también, como cristianos, estamos en una situación muy, muy, muy parecida. Nuestra relación con Dios eh, es más o menos similar a lo que hemos estado hablando. Eh, en nuestra relación con Dios, pues no tendríamos o no deberíamos nosotros tener derechos propios. Ahorita voy a pasar a explicar esto porque yo sé que algunos están preguntando, ¿por qué? ¿Y para qué? No es eso malo, no es una esclavitud. Ahorita vamos a pasar a explicarlo, ¿verdad? Dios, como Dios es Señor, es un curios, es un amo, es un dueño. La Biblia dice que a Dios le pertenece la tierra y todos los que en él habitan, ¿verdad? Entonces, nosotros que somos cristianos, nosotros le hemos entregado, y mire la palabra que usamos nosotros, le hemos entregado nuestra vida a Dios, que hemos recibido a Jesús como Señor. Mire, la palabra es curios, ¿verdad? Lo hemos recibido como dueño absoluto y salvador de nuestras vidas, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Nosotros estamos en una posición similar o parecida, por no decir igual. Nosotros no deberíamos de preguntarnos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué quiero? Nosotros deberíamos de preguntarnos siempre, ¿qué quiere Dios que haga yo ahora? Eh, la verdad es de que nosotros no deberíamos pensar y creer que tenemos un tiempo que sea exclusivamente nuestro, sino un tiempo que sea exclusivo del Señor. No podemos decir algunas veces, bueno, voy a hacer lo que yo quiera, y otras veces, bueno, hoy sí voy a hacer lo que Dios quiera. O por decir mañana, no, mañana me lo agarro yo para mí y mañana hago lo que yo quiera. Hay pasado mañana, o hablo con Dios y me voy a poner a hacer lo que Él quiera. El cristiano no tiene un tiempo en el cual deja de ser cristiano. Eh, 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 la verdad es de que no debería haber ningún momento en el que nosotros deberemos de bajar nuestro estándar o nuestro nivel o nuestra situación y decir, bueno, hoy aparto esto y verdad, hago para acá a Dios, lo hago aquí aparte, mi servicio, mi entrega, lo hago aquí. No, hoy me voy a dedicar a esto. O sea, eso no es, no debería existir, pero en cambio existe. Hay personas que hacen una separación y esa es una actitud muy secular y es una actitud muy, eh, eh, pues equivocada. En el mundo le llaman a una persona, o si usted es muy religioso, ¿verdad? O si uno no es religioso, en el sentido de que si uno le entra con ganas o si uno hace una separación. En mi trabajo no soy cristiano, solo cuando voy a la iglesia soy cristiano, o cuando hago negocios no soy cristiano, o en mi negocio no soy cristiano porque ahí hay que ganar dinero. Entonces, ahí es donde nos vamos a encontrar con un problema. Un servicio que le entreguemos nosotros a Dios como nosotros, como sus esclavos, como sus siervos,
Un servicio a Dios a tiempo parcial o intermitente, un día sí, un día no, la verdad no basta y no es suficiente. Ser cristiano tiene que ser a tiempo completo. Servir a Dios es algo que nosotros deberíamos de pensar hacer siempre, en cada momento, donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos. En ningún otro sitio de la Biblia se nos presenta más claramente este tipo de servicio que Dios demanda. ¿Qué es lo que Dios demanda? Un servicio exclusivo. Dios no espera que nosotros le sirvamos a Él y también le sirvamos al diablo. Hay personas que lo intentan hacer, que quieren tener a Dios y al diablo contento, porque dicen, no le sirvan mucho a Dios porque el diablo se enoja y entonces viene y lo ataca a uno. Entonces, imagínense qué tipo de actitud es esa, ¿verdad? Yo quiero presentarte esta situación de esta manera. Si nosotros analizamos bien las cosas, nos vamos a dar cuenta de que nosotros nunca hemos sido libres, nunca. Nosotros decimos que hacemos lo que queremos, pero el apóstol Pablo dice que la verdad, lo que nosotros hacemos es lo que el pecado quiere que hagamos. Por eso es de que la Biblia habla que somos nosotros esclavos del pecado, esclavos de la concupiscencia, que no hacemos lo que queremos, sino hacemos lo que el pecado que está en nosotros nos empuja y nos llama a hacer. Entonces, en cierta manera, nosotros nunca hemos sido libres, siempre vamos a ser esclavos de algo y de alguien. Lo que nosotros debemos de considerar es quién va a ser nuestro amo. Si nosotros vamos a tener un buen amo o un mal amo. Si nosotros vamos a optar por un amo cruel y despiadado o por uno bueno y misericordioso. Entonces, la idea de la salvación es sacarnos de una esclavitud que nos va a llevar a la muerte eterna, a la destrucción. Entonces, el Señor nos libera de las ataduras, de la esclavitud del pecado. Cuando se habla de ataduras, dice que estamos atados, amarrados, obligados. Nos saca de ahí y nos pone en una posición mejor, donde vamos a ser salvos, donde tenemos un propósito, donde vamos a ser siervos, esclavos de Dios bajo otro régimen, pero distinto, muchísimo mejor que el que pudiéramos tener bajo el dominio de Satanás y bajo el dominio del pecado. Entonces, lo único que nosotros hacemos es cambiar de amo. Lo que Dios quiere entonces para nosotros es que ya no seamos esclavos de Satanás y del pecado, sino que ahora seamos esclavos de él, que no estemos ni a la fuerza ni engañados por Satanás, porque esa es la verdadera situación, ¿verdad? A la fuerza y engañados, sino que ahora por voluntad propia nosotros decidamos, ¿verdad? Ser esclavos. El Señor nos libera y nosotros decidimos, voy a aceptar ahora por amor, por decisión, por voluntad propia, decidir hacerme esclavo de Dios. Porque si yo digo, bueno, gracias por rescatarme y yo sigo haciendo mi voluntad, entonces voy a caer nuevamente de donde el Señor me ha rescatado. Entonces tengo que decidir en qué equipo voy a jugar, en qué bando voy a estar, quién va a ser mi Señor, quién va a ser mi amo. Entonces, la decisión de querer ahora ser un siervo, un esclavo voluntario de Dios es una muestra de gratitud por habernos salvado, por habernos rescatado de ese amo que nosotros teníamos, que su objetivo era robar, matar y destruir absolutamente todo lo que nosotros eh, somos, tenemos y podríamos lograr tener. ¿En qué piensas tú cuando escuchas que debemos ser esclavos de Dios? ¿Te agrada la idea o
o no te agrada la idea? ¿En qué piensas cuando decimos que debemos de obedecer a Dios en todo? ¿Crees tú que es algo posible o crees tú que es algo que no se puede hacer? ¿En qué piensas cuando decimos que debes dejarte guiar por Él? ¿Piensas en algo que te va a atraer y te va a gustar o algo que te causa un rechazo y te trae como, lo quieres repeler y lo quieres evitar? ¿Piensas en que tienes que dejar de hacer lo que tú quieres y dedicarte a hacer única, exclusivamente lo que Él quiere y lo que Él te pida? ¿Crees tú que esto significa que tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo como estudio y trabajo para ponerte a la disposición de Dios para que Él te diga qué vas a hacer, dónde vas a ir a trabajar, cuánto vas a ganar y en fin, que Él decida eso por tu vida? Déjame decirte algo. La Biblia dice que Dios hizo planes para mí desde antes de la fundación del mundo. Así dice su palabra. Y también dice su palabra que Dios hizo planes de bien y no de mal para nosotros. La decisión entonces para nosotros es esta. ¿Estaremos nosotros dispuestos a servirle a Dios de una manera exclusiva? Hasta el día de hoy, ¿cómo ha sido tu servicio a Dios? ¿Ha sido exclusivo o ha sido intermitente? Unas veces le ha servido a Dios y otras veces le ha servido al otro bando, a la otra persona o has estado en otra condición. ¿Crees tú que hacer lo que tú quieres es servirle a Dios? Entonces hay que tomar una decisión. Yo no creo y no estoy en contra de que nosotros tengamos una vida. Yo no creo que Dios nos impida tener una vida que esté de acuerdo a su voluntad, una vida que esté de acuerdo a los planes que Él tiene para nosotros, una vida donde nosotros podamos servirle y entonces Él pueda también darnos lo que nosotros necesitamos para poder vivir en este mundo, porque definitivamente tenemos que vivir en este mundo y este mundo requiere de cosas materiales para que podamos vivir. Recuerda que Dios mismo ha prometido proveernos las cosas materiales que necesitamos en este mundo para vivir si nosotros decidimos buscar primeramente su reino. O sea, darle prioridad a Él, ser exclusivos de Él, depender de Él. Dejar o no el trabajo, bueno, esa es una decisión personal, es una decisión que cada uno va a tomar en base a al llamado que Dios sienta. En mi caso, yo creí bueno, y lo he comprobado, yo creo que ya después ya de 35 años de servirle a Dios y de hacerlo de una manera tanto así que renuncié a mi trabajo, renuncié a mis propósitos, a mis estudios, a lo que yo estaba haciendo para... Entonces yo no me quejo en ninguna manera, al contrario, yo estoy más que satisfecho y más que realizado haciendo lo que estoy haciendo. Pero ese es mi caso. Cada uno de nosotros tenemos una situación. Tal vez Dios no te llame a ti a tiempo completo, pero Dios sí te está pidiendo que hagas una entrega en tu vida, una entrega de tu voluntad. Puede ser que Dios no te diga nada, que salgas de ese trabajo que estás haciendo. Puede ser que Dios te provea otro trabajo donde puedas estar mejor económicamente y donde tengas más tiempo y oportunidad para servirle. Pero ábrete para que entonces Dios haga su voluntad. Pero el asunto aquí es, ¿qué tanto anhelas tú servirle a Dios? ¿Qué tanto anhelas tú ser un instrumento en sus manos? ¿Qué tanto estás dispuesto tú para que Dios te use como vaso precioso para bendición a los demás? Que seas el instrumento que lleve su agua como un vaso, ¿verdad? Su agua de vida a otros. Yo creo que eso es la satisfacción más grande que pueda tener un hijo de Dios, servirle a su Señor y hacerlo de una manera eh, en completa disposición y en completa entrega. Así que yo quiero invitarte para que pienses, medites, ores, busques al Señor sobre esta situación.
porque Dios sí anhela que tu vida, que tu servicio, que tus pensamientos, que todo su ser sean exclusivos para Él, incluyendo lo que tú haces. Y que no haya nadie más a cual tú tengas que rendirle cuentas fuera de Dios, sino sea solamente el Señor. Que Dios te bendiga.